¿Puedo? Gracias. Buenas noches, jóvenes. Estamos en la quinta sección de marco legal de la revisoría fiscal. Ya después de haber llamado a lista y después de haberles dado la nota del primer parcial, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy del módulo de la página 39 a la 51. Entonces, empieza Clara Stephanie. Objetivos de la revisoría fiscal. Dale. Dale, Clara. Qué pena, yo le hago una intervencióncita allí. Qué pena, compañerita. Ay, profe, después de Clara puedo exponer, es que la verdad me está fallando el internet. ¿Con quién hablo? Con Franci. Bueno, hágale, eso está de tercera, hágale pues. Después buenas de noches, así usted. Dale, Clara. Buenas noches, compañeros. Bueno, listo, entonces voy a empezar. El objetivo de la revisoría fiscal. Bueno, la revisoría fiscal, en el artículo 7 de la ley 43 de 1990, decreta ciertos objetivos. Entre esos tenemos el control y análisis, la vigilancia, la inspección y la emisión. El control y análisis es la permanente para ellos identificar, controlar los estados financieros, cómo está la empresa financieramente, para ellos como tener el control, como valga la redundancia, como le dice la palabra. La vigilancia es igual a la permanencia, es la que vigila, ejecuta, controla el objetivo de la empresa, las normas, los estatutos, las reglas. La inspección consta con el manejo de los libros contables, las actas, documentos, archivos, y la emisión es ya la certificación y el informe sobre los estados financieros, ya es como lo que ellos opinan, porque ellos dan es como opiniones, sugerencias. Entonces tengo la parte de los informes de la revisoría fiscal, que son constituyentes en la expresión y excelencia del ejercicio de la revisoría fiscal. Estos informes van regidos por el Código del Comercio, que es el artículo 208 y 209, que es donde habla precisamente de los informes. Lo mismo la ley 222 de 1995 en su artículo 38 y las sentencias 4, 6 y 7 de... Y tenemos que por medio de los informes de la revisoría fiscal, el profesional expresa su opinión sobre la responsabilidad de los estados, la razonabilidad de los estados financieros. Por medio de la revisoría fiscal es que ellos como que dan su opinión. Tenemos tipos de informes de la revisoría fiscal. Entre esos tenemos un informe limpio y sin salvedad, que es donde ellos presentan, o sea, donde ellos dan la información de los estados financieros, que esa información debe ser la que ellos dan de la situación financiera, del cambio de los patrimonios, los resultados, las operaciones, la situación financiera. Tenemos los informes con salvedad, es cuando ellos presentan su informe, pero que hacen ciertas anotaciones, donde ellos hacen ciertos, como que ellos dicen, bueno, esto está así, pero yo opino esto, y hacen una nota donde hacen una salvedad. Tenemos los informes negativos, opiniones adversas, que es cuando ellos opinan que los estados financieros no están acorde. Y tenemos la denegación de dictamen y abstención de opinión, que es cuando ellos no dicen nada, no expresan nada. Tenemos informes de revisor fiscal, que entre ellos tenemos el informe anual al cierre de cada ejercicio contable, y entre ellos tenemos que el contenido sobre los estados financieros sea obtenido la información necesaria, sean seguidos los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y se lleve la contabilidad de acuerdo a las normas legales, y el balance y el estado de resultados tienen que ser tomados finalmente de los libros contables. Tenemos contenido del informe presentado a la asamblea o la junta de los socios, que son si los actos de administradores de las sociedades se ajustan a los estatutos, si la correspondencia comprobante de las cuentas, los libros, las actas y los registros se llevan debidamente, y si hay una adecuada medida de control en las sociedades o la empresa. Tenemos otros informes que ellos presentan los revisores fiscales, que son los informes ocasionales, que donde ellos expresan irregularidades
en operaciones de la sociedad o cada vez que el revisor fiscal estima que deba presentarlo. Tenemos los informes periódicos que son solicitados por organismos de inspección, vigilancia, control, Estado o por normas legales. O sea, esos son los informes que les solicitan a ellos, entonces ellos los presentan. Y tenemos los informes con destinación a la auditoría tributaria. Aquí tengo como una estructura de un modelo de revisoría fiscal de cuando ellos presentan ya pues como tal su informe, que tiene que tener el título, el destinatario, la opinión, los fundamentos, tiene que basarse pues en la ley, tiene que tener la responsabilidad del revisor fiscal, tiene que tener el informe sobre lo que investigó, el nombre, la firma y los datos del revisor fiscal. Y esa es mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Clara. Importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Mire que las salvedades es lo que a uno como auditor o revisor lo salva, ¿no? De una responsabilidad alta, porque si usted dentro de su evaluación del sistema de control interno encuentra algo que no le llena, usted debe dar una salvedad, porque pasa algo y usted no escribe, no hace la salvedad, ahí va a tener un problema, ¿de acuerdo? Muy bien, Clara. Francis, se prepara Alejandra. De ahí yo, profe. Y yo de ahí, de Alejandra. Brenda. Listo, Francis, después Alejandra. Listo, profe. ¿Me escuchan? Dale, dale. El revisor fiscal materializa su ejercicio de revisoría. Presenciamos en el artículo 208 el dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales. En este dictamen, el revisor debe expresar si ha obtenido la información necesaria para cumplir sus funciones, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva en su caso. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente compañera, tienes el micrófono abierto, fielmente de los libros, y si en su opinión el primero se presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo, las reservas o salvedades que tenga sobre la fidedigna de los estados financieros. En el artículo 209, el informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios, si la correspondencia a los comprobantes de los cuales de las cuentas y los libros y actas de registro de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente, y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en el poder de la compañía. También tenemos que el revisor fiscal presenta otros tipos de informes, como informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones, informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos del Estado o por disposiciones legales, y también informes a las autoridades tributarias. En la clasificación de los informes del revisor fiscal tenemos, como decía la compañera, 5 clases: dictámenes, atestaciones, instrucciones, denuncias y reportes. En los dictámenes, mediante los cuales expresa un juicio profesional derivado de la evaluación de los asuntos sometidos a fiscalización. En las atestaciones, mediante las cuales reconoce la autenticidad o veracidad de declaraciones realizadas por los funcionarios o empleados de la entidad fiscalizada. Las instrucciones, mediante las cuales se orienta, proponen las formas y actos tendientes a corregir irregularidades o errores. Las denuncias, mediante las cuales ponen conocimiento de errores, irregularidades, fraudes, actos ilegales y deficiencias significativas de control interno u organizacional. Y los reportes, mediante los cuales informa sobre las actividades que la revisoría fiscal hubiera realizado. Los tipos de dictámenes están relacionados con la opinión que puede emitir el auditor y son dictamen con opinión sin salvedades, favorable, limpia, positiva; dictamen con salvedades; dictamen con opinión negativa, adversa o desfavorable; dictamen con abstención de opinión u opinión denegada. Las responsabilidades del revisor fiscal. La responsabilidad del revisor fiscal surge como consecuencia de sus actos, en algunos casos de los realizados por terceros.
Para declarar la responsabilidad se requieren pruebas de que se actuó con culpa, la presencia de un daño y una relación de causalidad entre las dos. La exoneración de su responsabilidad se puede dar por fuerza mayor, caso fortuito, hechos de tercero o culpa exclusiva del afectado. Los tipos de responsabilidad están la objetivo de resultados, cuando la obligación de responder se fundamenta en el producto y no en el proceso. Y la responsabilidad subjetiva es de medios y la carga de la prueba es de quien reclama o juzga. La naturaleza de la responsabilidad, tenemos la responsabilidad civil, penal, contravencional o administrativa y disciplinaria. La responsabilidad civil por obligaciones adquiridas mediante un contrato o extracontractual sin exceso contractual genera consecuencias patrimoniales en la indemnización por daños y perjuicios del afectado. La responsabilidad penal pues surge de la comisión de un delito y genera penas de multa o de privación de la libertad. La responsabilidad contravencional administrativa se fundamenta en la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas legales en comportamientos que no constituyan delitos, como la omisión de cumplimiento de funciones del cargo o hacerlo de forma irregular o negligente. Genera sanciones como amonestación, multa, suspensión o intervención para ejercer la revisoría fiscal, impuestos principalmente por los organismos de inspección, control y vigilancia y la DIAN. La responsabilidad disciplinaria se da en la esfera profesional y solo puede ser aplicada por pares o iguales. Y ya ahí termina la exposición, profe. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Vale. No, es que todos estamos como que iguales, con gripe. Listo, profe. Gracias. Somos las mismas. Buenas noches, profesor. Usted Alejandra. me había dicho a mí, Vázquez. Me había dicho. Profe, disculpe, ¿será que usted me puede compartir las diapositivas? Espérate, estoy en eso. Listo, profe, gracias. Espérate que... Profe, ¿Ya listo? listo. ¿La ven ahí? Sí, Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, en estas páginas que vamos a socializar hoy tenemos las responsabilidades y los informes del revisor fiscal. Siguiente. Profe, siguiente, por favor. Ya. Sí, bueno, lo quise hacer de una manera bastante breve y muy, ¿cómo se dice? Bueno, unificada. Entonces, todos los temas lo que hice fue ponerlos en un mapa mental, para poder así explicarlos de una mejor manera. Entonces, los informes del revisor fiscal y las responsabilidades. Por un lado, tenemos los informes, ¿sí? Que los informes son, bueno, que mediante los informes o mediante los diversos informes es donde el revisor fiscal materializa su ejercicio o mediante el cual lo ejerce. Y que en el Código de Comercio se consagran los siguientes informes, que son: 1, los informes sobre los balances generales, que estos informes se presentan, ya sabemos que se presentan al cierre del ejercicio contable y cada vez que se requieran estos estados o estos informes financieros. Informes. Tenemos el dictamen o este informe de revisión fiscal, perdón, sobre los balances generales,
se debe expresar por lo menos en uno, de que se debe haber ya obtenido la información necesaria para poder cumplir esas funciones. Dos, que pues en el curso de esa revisión se deben haber seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Tres, que si en ese concepto de la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y que las operaciones registradas se ajusten a los estatutos y a las decisiones que hayan propuesto o que hayan dictaminado la asamblea y la junta directiva. También cuarto es que si el balance o el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados finalmente de los libros y si primero se presenta de forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptada por la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. Y por último, que las reservas o las salvedades tengan una fidelidad de los estados financieros, que todo aquello que digan, que todo aquello que se haya dictaminado sea verídico, sea cierto. El informe a la asamblea o a la junta de socios. Este informe se presenta de manera anual, ¿sí? Y se consagra en el Código de Comercio en el artículo 209, donde dice que los actos de los administradores y de la sociedad se deben ajustar a los estatutos y a las órdenes de la asamblea o a la junta de socios. Que si la correspondencia, que si los comprobantes, las cuentas, los libros de actas y los registros de acciones se deben llevar debidamente. Y que si hay y deben ser adecuadas las medidas de control interno, la de conservación y la de custodia de los bienes de la sociedad o de los terceros que puedan haber o que puedan estar asociados en la empresa. Y ya están otros informes, sí, que los otros informes pues, es cuando el revisor fiscal presenta pues, otro tipo de informes, ya sea como informes ocasionales sobre irregulares en las operaciones, informes periódicos que son solicitados por los organismos del Estado o por disposiciones legales, y los informes a las autoridades tributarias. Vemos que la clasificación de los informes son 5, los cuales son dictámenes, atestaciones, instrucciones, denuncias y reportes. ¿Sí? Por otro lado tenemos las responsabilidades. Todos sabemos pues que es una responsabilidad, ¿no? Que es aquello que nosotros adquirimos y que debemos cumplir de acuerdo a la ley o de acuerdo a las normas, y que en este caso la responsabilidad de revisor fiscal surge como la consecuencia de los actos, ¿sí? Y en algunos casos también es de los actos realizados de otras personas, que serían de los terceros. Las responsabilidades pueden ser o son de dos tipos, que son objetiva y subjetiva. Eso es ya dependiendo de la determinación de la culpa, ¿sí? Entonces, puede ser objetiva cuando la obligación de reponer se fundamenta en el producto o en el resultado, más no en el proceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la conducta se califica por lo que pasa al final, por el resultado, por las conclusiones, y no por los medios utilizados, no por cómo se llevó a cabo, ¿sí? Y entonces al responsable se le entiende como culpable. ¿Por qué? Se le entiende como el culpable. ¿Y qué es lo que debe hacer? Lo que debe es probar su inocencia, ¿sí? Y que esta culpabilidad en algunos casos es un instrumento también de control preventivo. La responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva es de medios, y la carga de la prueba es de quien la reclama o de quien la juzga, ¿sí? Por lo mismo se debe probar esa negligencia o esa imprudencia que se tuvo en ciertas acciones o en las omisiones,
para que exista una condena o una sanción. La naturaleza de la responsabilidad podemos ver que son de manera civil, penal, contravencional o administrativa y disciplinaria. Siguiente. ¿Sí? Y bueno, por último podemos concluir que los informes son un medio por el cual el revisor fiscal expresa su juicio de manera profesional respecto a los estados financieros que son sometidos a su examen y a su fiscalización, porque él es quien ejerce, y debe integrar todos los contenidos establecidos en las normas legales, en los estatutos y en aquello que haya dicho la Asamblea. O sea, él debe regirse. Y que la responsabilidad del revisor fiscal lo que implica es que deba cumplir con todas las obligaciones expresadas en estas normas legales y que siempre debe actuar con diligencia al realizar su labor, al realizar su trabajo. Debe ser cuidadoso, debe dar instrucciones y debe tomar decisiones basadas siempre en la evidencia. Muchas gracias. Con un 5 dice ¿puedo usted. seguir yo? Vea, pues, comenzar y todo, ¿no? Claro, profe. Bueno, muy bien. Cabe notar, ¿no? Acuérdense que, muchachos, todos los informes, todos los papeles del trabajo, tanto del revisor fiscal como el del auditor, eso es privado, ¿no? Eso es de ustedes, eso es de uno. Es más, uno guarda todos los papeles de trabajo porque esa es la evidencia que usted tiene de su trabajo, ¿no? Y los informes, obviamente, están basados sobre los papeles de trabajo. Muy bien. Sigue Olga, se ve para Ángela Ginette y Lisette Tenorio. Profe, yo le había dicho. ¿Quién? Brenda Ortiz. Vale, dale, Brenda, pues dale. Ya estoy compartiendo. Ay, ya quito. Sí, hágale, compañera. Después de usted sigo, tranquila. Bueno, gracias, Olga. Gracias. Ya. Entonces ya voy a compartir. Entonces, aquí. ¿Ya ven mi pantalla? A ver. Sí. Voy a compartir. Eso, sí, señor. Ya está. Sí. Ya. Está ahí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, profesor. Bueno, entonces el informe de revisor fiscal, responsabilidades, revisoría fiscal y auditoría. Del latín informis, de informar, descripción oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto. El informe o dictamen del revisor fiscal contiene un conjunto de elementos que implica una dimensión relativa al individuo que elabora el escrito, a su actividad y evidencia lograda en la ejecución de su trabajo, al entorno empresarial del que se extrae, al correspondiente dictamen y del escrito mismo que establece unas nuevas lecturas, relaciones y tareas para el ente económico dictaminado y los sujetos de control con que se interactúa dicho ente. En el marco legal de los informes o dictámenes de la revisoría fiscal, la constitución discursiva desde la ley 43 de 1990 del artículo 7, en su numeral 3 establece que las normas relativas a la rendición de informes, este argumento legal fundamenta la construcción de escritos que puede emitir el contador cuando ejerce las funciones de revisor fiscal, entre otras, y de la cual se resaltan los elementos relativos a la relación con los estados financieros, mención si practicó un examen y el carácter del mismo, alcance y dictamen. Asimismo, se ampara al contador
que emite salvedades en sus informes y dictámenes o cuando no puede expresar dictamen sobre los estados financieros, pero bajo parámetros de comunicación clara, inequívoca y de manera expresa. Los informes sobre los balances generales se presentan al cierre del ejercicio contable y cada vez que se requieren los estados financieros dictaminados. El Código del Comercio contempla en el artículo 208 el dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales que deberán expresar, por lo menos, ¿no? Tienen que expresar si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. Si en el curso de la revisión se ha seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Tercero, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea o Junta Directiva. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y en su opinión el primero se presenta en forma fidedigna de acuerdo con las normas de la contabilidad generalmente aceptadas. La respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. Y quinto es la reserva las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. También hay un informe a la Asamblea o Junta de Socios. Este informe se consagra en el Código de Comercio, en el artículo 209, que dice que el revisor fiscal tiene que a la Asamblea o Junta de Socios deberá expresar si los actos de las administraciones de la sociedad se ajustan a sus estatutos y órdenes, instrucciones de la Asamblea o Junta de Socios. Si la correspondencia, los comprobantes, las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan correctamente. Si hay y son adecuadas los medios de control interno, de conservación y custodia de los bienes de sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. Otros informes de la revisoría fiscal, pues que le competen a la revisoría fiscal, son informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones, informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos del Estado o por disposiciones legales, informes a las autoridades tributarias. Yo aquí coloqué pues un ejemplo pequeñito, porque eso es súper largo, de un informe pormenorizado del sistema de control interno de la Universidad del Valle, periodo evaluado septiembre-diciembre del 2019, y aquí más o menos da como un pequeño ejemplo, todo lo que tiene que contener el nombre del jefe oficina de control interno, del nombre del jefe del que hace la revisoría, la Oficina de Control Interno de la Universidad del Valle, mediante el documento, presenta el informe del tercer cuatrimestre del año 2019 en cumplimiento de la Ley 1474/2011 en su artículo 9. O sea, tiene que estar totalmente documentado cada elemento que necesita este informe. Entonces, aquí se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de control interno de la Universidad del Valle bajo la estructura del modelo estándar. Se tiene que saber qué modelo están utilizando. Entonces, dice que aquí está con de una manera, de un modelo que se llama MESI, en sus 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control. Perdón, Olga. Ese modelo MESI, modelo estándar de control interno, lo aplican todas las entidades públicas. Es el modelo, no es el modelo COCO, modelo COSO, pero el modelo MESI es el modelo que todas las entidades públicas deben de aplicar para el control. ¿Listo? Bueno, sí, profesor. Entonces, y se presenta pues aquí los avances también y mejoras que tiene que tener
pues la institución, ¿no es cierto? Bueno, eso es como un pequeño, porque pues eso ya es demasiado extenso. Y muchas gracias. Muy bien ese modelo de informe. Entonces, aquí cómo salimos, aquí ya, fin de la presentación. Ahora sí, la que Ajá. se dio el turno, dele. Dejar de compartir ya. Gracias, profesor. Bueno. Listo, profe. Sí se puede apreciar las diapositivas, profe. ¿O no? Hola. ¿Aún no? Compañera, no salen. ¿No? Nada. Ya, un momentico. Si gusta, No, yo compañera Lisa, entonces continúo. si gusta me las puedes enviar y yo te las compañera. comparto. Ah, listo, vale. ¿Cuál es tu nombre? Mariana, la puedes enviar por el grupo y yo te las comparto. Ya Ah, está listo, saliendo ahí, Mariana. Brenda. Ah, la embarró, ya va a salir. ¿Estaban saliendo? Sí. Ah, ya, espera un momentico. Bueno, rapidito aquí. A ver. Y ahí, listo. Sí, ahí apareció, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente, profesor y compañeros. Vamos a complementar un poco más acerca de lo que es informe y responsabilidades de la revisoría fiscal. ¿Cambió la imagen ahí, profe? Que veo que está como paralizado. Todavía no. Se salió. Sí, voy a tratar nuevamente de... No me deja, solamente aparece esa sola pantalla. Profe, ¿puedo continuar otra compañera mientras yo se lo envío a la compañerita que me va a hacer el favor? Bueno, hágale. Profe, Ángela. ¿puedo seguir mientras ella soluciona? Bueno, Lice, dale. Bueno, ya comparto. Bienvenida, Diana Echeverry, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Profe, ¿le sale la diapositiva? Sí, ya. Bueno. Los informes. A través de los diversos informes, el revisor fiscal materializa su ejercicio de revisoría. En el Código de Comercio se consagran los siguientes informes sobre los balances generales. Los informes sobre los balances generales se presentan al cierre del ejercicio contable y cada vez que se requieran estados financieros dictaminados. El Código de Comercio es contemplado por el artículo 208. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generados deberá expresar por lo menos. ¿No está cambiando las diapositivas? Sí, profe. No. No. Ay, no sale.
Igual puedo seguir hablando. Es que el internet está como pesado. Dale pues. Dale. Informe a la asamblea o junta de socios. Este se consagra en el Código de Comercio del artículo 209. Expresa 1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios. 2. Si la correspondencia, los comprobantes de cuentas y libros de actas y de registro de acciones. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, dale. Y de registro de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente. 3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía. Otros informes del revisor fiscal. Informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones. 2. Informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos del Estado o por disposiciones legales. 3. Informes de auditoría tributaria. Responsabilidades. La responsabilidad del revisor fiscal surge como consecuencia de sus actos y en algunos casos de los realizados por terceros. Para declarar la responsabilidad se requieren pruebas de que se actuó con culpa, la presencia de un daño y una relación de causalidad entre las dos. La exoneración de responsabilidad se puede dar por fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros o culpa de exclusividad del afectado. Tipos de responsabilidades. Dependiendo de la determinación de la culpa, la responsabilidad puede ser objetiva o subjetiva. Es objetivo de resultados cuando la obligación de reponer se fundamenta en el producto y no en el proceso. Al presunto responsable se le entiende como culpable y debe probar su inocencia. La responsabilidad subjetiva es de medios y la carga de la prueba es de quien reclama o juzga. Por lo mismo se debe probar negligencia o imprudencia en acciones u omisiones para que exista condena o sanción. Naturaleza de la responsabilidad. Puede ser civil, penal, social, contravencional o administrativa y disciplinaria. La responsabilidad civil. Contractual por obligaciones adquiridas mediante un contrato o extracontractual sin anexo contractual. La responsabilidad penal surge de la comisión de un delito y genera penas de multa o de privación de la libertad. La responsabilidad contravencional o administrativa se fundamenta en la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas legales. Genera sanciones como amonestación, multa, suspensión o interdicción para ejercer la revisoría fiscal, impuesto principalmente por los organismos de inspección, control y vigilancia y la DIAN. La responsabilidad disciplinaria se da en la esfera profesional y solo puede ser aplicada por pares o iguales. Gracias. Muy bien, dice, mande la diapositiva al grupo, porfa. Bueno, profe, gracias. Ángela, Uber, Brenda. ¿Brenda ya arregló el problema? Brenda, profe, Profe, yo se la voy a compañera ya compartir. quedó. Dale, entonces Brenda, dale. Entonces de ahí sigo, profe. Sí, Ángela. ¿Se ve, profe? Aún no, ya ahora ahí va saliendo ya.
Y ahora sí. Pero está en la diapositiva 3. Ahora sí, ya. ¿Ya? Bueno, Sí. ajá. ¿Puede continuar, compañera, con la segunda? Bueno, en la segunda, en la anterior. Como responsabilidades del revisor fiscal, pues nos dice que el revisor fiscal debe evaluar la estructura de control interno de las organizaciones para establecer si dicha estructura logra identificar comportamientos empresariales relacionados con el incumplimiento del pago oportuno de sus obligaciones salariales, fiscales, si se impide la utilización de la empresa en actos de soborno, corrupción dentro y fuera de la organización, así como también lavado de dinero, esquemas de producción no ajustados, alineamientos legales, acciones de competencia desleal y actos de deshonestidad administrativa en la elaboración de presentación de presupuestos, informes financieros y de costos, así como el de los estados contables. Pues en ese sentido, decimos entonces que la responsabilidad del revisor fiscal implica cumplir con todas las obligaciones expresadas en las normas legales, actuar con diligencia al realizar su trabajo, ser cuidadoso al dar las instrucciones, tomar decisiones soportadas en la evidencia. En síntesis, pues podríamos decir que, podríamos concluir que el revisor fiscal debe responder y comprometerse en la ejecución del trabajo que le ha sido encomendado, contribuyendo en el proceso así de la fiscalización a la mejora de la organización, asumiendo las consecuencias de sus propias actuaciones. También contamos con un tipo de responsabilidades del profesional, es decir, del revisor fiscal, y que actúe quise decir que entre los tipos de responsabilidad del profesional de la contaduría pública que actúe en funciones de revisoría fiscal se destacan las siguientes, como tenemos la responsabilidad civil. Hace un momento la compañera nos mencionaba cada una de las definiciones, yo le voy a complementar un poquito más, y nos dice que la responsabilidad civil, por naturaleza, por naturaleza, la de sus servicios profesionales, el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasiona a la sociedad, a sus asociados o a terceros, ya sea por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. La responsabilidad penal nos dice que si a sabiendas autoriza balances o inexactitudes graves, puede ser procesado de acuerdo con el Código Penal si se configura la falsedad en documentos privados. La responsabilidad profesional, porque debe cumplir con el Código de Ética Profesional, que contiene las normas de moral profesional. La responsabilidad social, por la función que cumple la empresa a la que presta sus servicios profesionales, de la que se deriva el bienestar social de la comunidad. Y tenemos también la responsabilidad pecuniaria. Estas son sanciones con multas sucesivas de acuerdo con las tarifas que estén vigentes y las cuales generalmente estén establecidas en salarios mínimos, porque es solidariamente responsable con los administradores y funcionarios directivos. Compañerita, haga el favor la siguiente diapositiva. Bueno, yo voy a ir avanzando. También nos dice que la imposición de dichas sanciones tienen por finalidad la armonía de la sociedad y proteger los bienes tutelados por normas de carácter superior, como lo que es la culpa, el dolo, la fuerza mayor, caso fortuito. Vamos a definir rápidamente cada uno de estos conceptos. Nos dice que la culpa es la falta voluntaria o no de una persona que produce un mal o daño, generada ya sea por el descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más elementales para evitar la ocurrencia del daño mismo o por la intencionalidad y conciencia de causarlo. El dolo nos dice que es la maniobra fraudulenta que tiene por objeto engañar a una de las partes. Es un acto jurídico a fin de lograr el consentimiento de ella. Por su parte, el daño es considerado como la pérdida del patrimonio de una persona.
La fuerza mayor es toda situación que no puede ser prevista o siendo previsible no es controlable, ¿sí? O sea, es decir, no es resistible. Y tenemos también el caso fortuito, que es aquel que sobreviene por causa de la naturaleza, ¿sí? Es decir, que el hecho es ajeno a la voluntad humana y proviene de causas naturales. Compañerita, del favor, pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, nos dice que la revisoría fiscal y la auditoría externa están dirigidas a la revisión de los estados financieros de la empresa. Sin embargo, desde la naturaleza, funciones, finalidades, en el ente económico y el alcance se presentan marcadas diferencias. Por esta razón, la revisoría fiscal no puede compararse con la auditoría. Bueno, también tenemos lo que es el dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales. Deberá expresar por lo menos si éste ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventora de cuentas, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, pues en su caso, ¿no? Y también las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. Bueno, nos dice también que el informe del revisor fiscal a la asamblea, tenemos también el informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresarse de la siguiente manera: si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios, si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de acciones en su caso se llevan y se conservan debidamente. Si hay y si son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía. Bueno, nosotros también aquí, perdón, digo, les traje un modelito. Compañera, haga el favor, lo puede pasar en la siguiente diapositiva, en la siguiente. Existe un modelo del dictamen del revisor fiscal. En la próxima. En la cual siguiente, eso. Bueno, en esa imagen podemos ver cómo se encuentra un dictamen de un informe de un revisor fiscal. Pues en el revisor fiscal lo que hace es rendir múltiples informes, los cuales van dirigidos a la Asamblea General o Junta de Socios, a las entidades de vigilancias, informes para dar oportuna cuenta y certificaciones y constancias. Ahí podemos ver el título, ¿no? Que ve el informe revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control. Vemos también no sé si pueden evidenciar muy bien, pero la fecha. Vemos el asunto también. Y también nos dice ahí, él realiza una descripción, ¿no? De las irregularidades o de las deficiencias en el control interno. Listo, bueno, continúo. También existen unas causales de suspensión, de la cual como les decía, existen unas causales de suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de un año, que son las siguientes: la enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarada que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión,
también la violación de las normas de ética profesional, actuar con quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, también desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión, incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informes que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. Reincidir también por tercera vez en causales que den lugar a posición de multas y también las demás que sean establecidas por las leyes. Bueno, en conclusión, pues podríamos decir que el Estado le delega al revisor fiscal el control de fiscalización de los entes económicos para que éste pueda garantizar el sano desempeño de las operaciones y así cumplir las disposiciones normativas estatutarias, ¿no? Para ello es necesario un análisis del desarrollo de los procesos de fiscalización y los puntos críticos que caracterizan esta situación, pues esto permitirá al revisor fiscal un diagnóstico que genere reflexiones acertadas sobre el tema. Y muchas gracias, profe, pues esta fue mi pequeña intervención. Muy bien, excelente. Bueno, ahora gracias, compañera Mariana. Ángela y Uber. Con mucho gusto. Mariana, ¿ya saben en cuánto te cobra el parcial? Sí, señor, 4.7. Ajá. ¿Quién le toca exponer, a mí o a otra persona? No, Ángela y Uber, y ya los demás me lo mandan al grupo, y ahí lo califico, y ahorita yo les voy a dar una explicación de un informe, ¿listo? Ah, bueno, listo, señor. profe. Bueno, antemano, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ángela Ginerara. Hoy vamos a hacer un pequeño... un breve resumen de todo lo que es el informe de revisoría fiscal. Hay un objetivo general, que este objetivo nos permite utilizar normas sobre los informes y las responsabilidades del revisor fiscal. Además de esto, la revisoría fiscal se ha convertido en un órgano auxilio de las autoridades administrativas e incluso penales en la razón, la obligación que se le ha impuesto al revisor fiscal de informar a estas en los hechos, irregularidades o delitos o delictivos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, es decir, objetivos de la revisoría fiscal. En los objetivos específicos se desprenden 3 puntos, que es distinguir los contenidos de los informes de revisor fiscal, reconocer las responsabilidades que surgen por los actos u omisiones de revisor fiscal, y tercero, diferenciar entre revisoría fiscal y auditoría. Existen unos informes, que estos informes se desprenden varios puntos, donde ellos tenemos a través de los diversos informes, el revisor fiscal materializa su ejercicio de revisoría, En el Código de Comercio se consagran los siguientes. Primer punto, informe sobre los balances generales, que estos balances nos presentan al cierre del ejercicio contable, y cada vez que se requiere estados financieros dictaminados, el Código de Comercio lo contempla. El artículo 208, este artículo nos habla también acerca del dictamen o informe de revisor fiscal sobre los balances generales. Este deberá expresar por lo menos 2 puntos, que estos puntos se desprenden si ha obtenido las informaciones, si ha tenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. Otro punto es si en el curso de la revisión se ha seguido los procedimientos. Espérame un momentico que no logro.
paso. Los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Existen también unos informes, que es informe de la asamblea o junta de socios. Este informe consiste en la asamblea o junta de socios, se presenta anualmente, se consagra en el Código de Comercio, donde el artículo 209 nos habla de acerca del revisor fiscal o junta de asamblea de socios. Esto deberá expresar en 2 puntos. Si los actos de los administradores de la sociedad se adjuntan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios. Siguiente punto. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros de acciones con su caso se llevan y se conservan debidamente. Existen otros informes revisor fiscal donde estos otros informes también nos desprendemos de 3 puntos, donde el primer punto también nos habla, el revisor fiscal presenta otros tipos de informe. Primero es informe ocasional sobre irregularidades en las operaciones, informes periódicos y ocasionales solicitados por organismo ay, espérame un momentico. No logro ver bien allí porque es que no, de las disposiciones legales. Y tercero, informe de las autoridades tributarias. Existen unas clasificaciones de los informes de acuerdo con el contenido. En este caso únicamente me di la tarea de colocar unos 2 puntos, entre otros puntos que también se clasifican estos informes. Sería primero el acuerdo con el contenido de los informes. Estos suelen clasificarse en dictámenes, atestaciones, instrucciones, denuncias y reportes. Entre el CTCP del 2008. El dictamen corresponde al juicio profesional de revisor en que expresa una valoración de hallazgo y evidencia a través de un procedimiento técnico-científico. De acuerdo con el Comité para la elaboración del proyecto de ley sobre la revisoría fiscal, conformado entre otros por la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Desarrollo Económico, las modalidades de dictamen se derivan de las formas que pueden asumir beneplácito con salvedades, con incertidumbres o reservas, negativos o obtención. Ejemplo de dictamen es el de los estados financieros, la ley 222 de 1995, el artículo 38, relacionado con anteriormente el artículo 208 del Código de Comercio. Existen unas responsabilidades que únicamente, para no alargarme tanto, voy a dar nomás el concepto de la responsabilidad, primer punto, y tener en cuenta que la responsabilidad de revisor fiscal surge consecuencia de actos y en algunos casos de los realizados por terceros. También más adelante podemos observar que nos aparecen unos tipos de responsabilidades dependiendo de las determinaciones de la culpa. La responsabilidad puede ser objetiva o subjetiva. Es objetiva o de resultado cuando la obligación de reponer su fundamento en el producto, no en el proceso. Es decir, cuando la conducta se califica por las condiciones y no por los medios utilizados. Al presunto responsable se le entiende como culpable y debe probar su inocencia. Esta forma de culpabilidad es imitidamente y para algunos es un buen instrumento de control preventivo. Y la responsabilidad subjetiva es de medios y la carga de la prueba es de quien reclama o juzga. Por lo mismo, se debe probar negligencia o imprudencia en acciones
u omisiones para que exista condena o sanción. Otro más adelante también nos aparece que el informe de la revisoría fiscal consiste en naturaleza de la responsabilidad. Es decir, se desprenden varios puntos que nos habla de la naturaleza de la responsabilidad. Para que demos el espacio a Uber y yo poder hablar una cosita con ustedes ahora, ¿listo? Muy bien. Ok, profe. Dale, Uber. Uber. Dale, Listo, profe. ¿Ya se ven las diapositivas? Ah, listo, profe. Voy a hacerlo de forma rápida, profe, porque pues ya la mayoría de los conceptos se han dado. Sí, dale, claro. Vamos a hablar de los informes, profe. A través de los informes, el revisor fiscal materializa su ejercicio de revisoría establecido en el Código de Comercio. Se consagran los siguientes, se dice los siguientes sobre los balances generales, informes sobre los balances generales. Los informes sobre los balances generales se presentan al cierre del ejercicio contable y cada vez que requiera estados financieros dictaminados. El Código de Comercio contempla. Artículo 208. El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales deberá expresar por lo menos si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas, si en su concepto la contabilidad lleva conforme las normas legales y la técnica contable, y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y decisiones de la Junta directiva o en su caso. Cuarto, si el balance o el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y su opinión, el primero se presenta en forma fidedigna. Cuando habla de forma fidedigna hace referencia como a la veracidad de las cuentas, de lo tomado de los libros, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. Las reservas o salvedades que tenga la fidelidad de los estados financieros. Está el informe a la asamblea de juntas o socios. Otros informes que el revisor fiscal presenta están los informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones, informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos del Estado o por disposiciones legales, los informes a las autoridades tributarias, en este caso a la DIAN. Tenemos una clasificación de los informes de acuerdo a su contenido. Tenemos los dictámenes, las atestaciones, las instrucciones, denuncias y reportes. Cuando hablamos de dictamen, corresponde al juicio profesional del revisor, en que expresa una valoración de hallazgos y evidencias a través de un procedimiento técnico-científico, de acuerdo con el comité para la elaboración del proyecto de ley de revisoría fiscal, conformado entre otros por la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Desarrollo Económico. Las modalidades de dictámenes se derivan de las formas que puede resumir: beneplácito, con salvedades, con incertidumbres o reservas, negativo o de abstención. Las responsabilidades del revisor fiscal surgen como consecuencia de sus actos y en algunos casos de los realizados por terceros. Para declarar la responsabilidad se requieren pruebas de que se actuó con culpa, la presencia de un daño y una relación de causalidad entre las dos. La exoneración de responsabilidad se puede dar por fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros o culpa exclusiva del afectado. Nos dice que hay una responsabilidad objetiva o de resultados. Habla de cuando la obligación de reponer se fundamenta en el producto y no en el proceso. Es decir, cuando la conducta se califica por las conclusiones y no por los medios utilizados.
Aquí nos dice que al presunto responsable se le entiende como culpable y él debe probar su inocencia. En la responsabilidad subjetiva pasa lo contrario. Se le debe demostrar de que tiene culpa. Responsabilidades y sanciones del revisor fiscal. Según el artículo 41 de la Ley 43 de 1990, dispone que el contador público, en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal o auditor externo, no es responsable de actos administrativos de la empresa. El artículo 211 del Código de Comercio contempla: el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. En la Ley 222 de 1995 consagra la responsabilidad penal. El artículo 42 dispone que los administradores y el revisor fiscal responderán por los perjuicios que causen a la sociedad o a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros. El artículo 43 señala que sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas serán sancionados con prisión de 1 a 6 años quienes a sabiendas suministren datos a las autoridades o pidan constancias o certificados contrarios a la realidad, ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas, lo que se hace cuando se maquillan los estados financieros, hace referencia más o menos a eso. En el inciso del artículo segundo del artículo 45 de la Ley 222 consagra que la aprobación de las cuentas no exonera de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, asesores o revisores fiscales. El artículo 57 presenta ciertas prohibiciones sobre los libros de comercio, cuyas violaciones conllevan a que, además de acciones penales a que haya lugar, el responsable pague multas y, de no identificarse responsable de las infracciones, serán solidariamente responsables del pago de la multa el propietario de los libros, el contador y el revisor fiscal, si éste incurriera en la culpa. El artículo 157 señala las sanciones por falsedades en los balances. Los administradores, contadores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderá solidariamente de los perjuicios causados. ¿Listo, profe? Muchas gracias. Muy bien, Uber. Xiomara, ¿va a aportar algo diferente? ¿Tienes algo allí? Profe, para exponer. ¿Qué tiene? Dale. El salario mínimo a madres cabezas de hogar, que son 500.000 pesos mensuales. Pero dice que aquí tiene un bebé, entonces uno tenía que incluir a las madres comunicar que tenían bebés. Bueno, perdonando la inteligencia. Dale, Xiomara. Ya, profe, estoy las diapositivas para organizar. Los que no tienen empleo. Entonces después, de nuevo, porque tienen una gran capacidad, y eso pues está evidente, empleo que sea. Y con una elocuencia muy grande y le mezcla todas las cosas. Voy a leer empleo, página 26 del programa. Yo voy a decir esto, pero cuando yo le dejaba pruebas positivas, se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. ¿Usted no ha encontrado trabajo de otra manera? Aquí se le va a dar. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo. Profe, un momentico para compartir esto. ¿Cómo? Xiomara, ¿qué pasó? Profe, espera un momento para compartir la diapositiva que no la pude.
para tener su cotización, pero otra cosa diferente es que entonces la gente está en fondo de pensión y ustedes les llevan la plata para otro lado. Eso es poner en riesgo los ahorros de los Profe, ¿puedes poner y le mando la diapositiva al WhatsApp? ¿Al grupo? Bueno, hágale. O mándalo al grupo que yo ya lo miro a mí, yo voy a hacer yo una exposición, ¿listo? Señor. Mándalo la diapositiva al grupo de WhatsApp que yo ahí miro, ¿vale? Ah, vale, profe. Vale. Entonces, ¿pongo o no? ¿La envío, sí? No, mándala. Los demás que no expusieron, manden las diapositivas al grupo, porfa. Voy a exponer algo yo. Bueno, pues ya la envío. Bueno, gracias. A ver, lo vamos a mostrar aquí, pues la estructura de un informe, ¿verdad? Dice dictámenes, atestaciones, instrucciones. Decimos que hay una parte de la Auditorio Andino Limitada, el nombre, contadores públicos, la tarjeta profesional. Aquí va relacionado a los señores de industria de los Andes S.A. y empieza el encabezamiento. He examinado los estados de situación financiera de industrias de los Andes S.A. al 31 de diciembre de 2000 PAL. Es el alcance y sus correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambio en la situación financiera, de flujos de efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. Usted mire que da una introducción. Después dice, realicé mi auditoría de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas se requieren que el examen sea realizado por un contador público con entrenamiento adecuado. O sea, ese mismo esquema va a aparecer en cualquier informe. De la parte como lo que él hizo. Y después de eso, da la opinión. En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, mira esa palabrita, razonablemente, siempre se lo va a encontrar la situación financiera de industrias de los Andes S.A. Los cambios, bla, 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 bla. Además, en mi opinión, la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y actos. Lo que les quiero dar a entender a ustedes, muchachos, es que es como un nuevo patrón, ¿verdad? Ya cuando se viene con salvedades o alguna cosa, ahí ya va a marcar la diferencia. Eso está en la página 43 del módulo, ¿listo? Bueno. ¿Tiene el micrófono que está recién abierto? Bueno, entonces, las responsabilidades lo vimos ahorita. Entonces, ya para la próxima clase, vamos a trabajar de la página 51. Revisoría fiscal y auditoría, tema 3. ¿Sí? Donde empieza tema 3, revisoría fiscal y auditoría. Y ya aquí hay un mapa, un paralelo entre la auditoría externa y la revisoría fiscal, para que tenga bien claro qué hace una y qué hace la otra. Por ejemplo, aquí es de carácter obligatorio para ciertas sociedades y empresas. Entonces, usted no se queda con eso, sino que va a buscar cuáles son las empresas que están obligadas a tener revisoría fiscal. Revisor fiscal, ¿de acuerdo? Y aquí prácticamente, pues ya vamos terminando el módulo. Ahora, diferencia entre auditoría interna y revisoría fiscal. Entonces, prácticamente terminamos el módulo, porque ya lo que viene después de allá son, esas NIAs son normas internacionales de auditoría,
es bueno pues investigar sobre estas NIAs. Por lo menos de qué trata la NIA 210, la NIA 220, por ejemplo. Aquí están las normas internacionales, mire. NIA 200, NIA 210, ¿sí ve? Cuando nosotros hablamos de las NAGAS, son las normas de auditoría generalmente aceptadas, las que están en Colombia. Y ya cuando hablamos de NIAS, son normas internacionales de auditoría, ¿de acuerdo? Y eso está por el decreto 2420 de 2015. NIA es norma internacional de auditoría. Están los números de qué trata cada una de ellas. Y terminamos el módulo prácticamente. Entonces ya hasta la página, porque ya esto es glosario. Ya nos iríamos hasta la de 65, pero hasta la de 65. Bueno, vamos a hacer algo así para que nos sea más dinámica dentro de 8 días la clase, como son tantas NIAs. Y somos 23. Bueno, vamos a tratar de... Ustedes investigan todas estas NIAs, pero a medida que hacemos las exposiciones, para esto no vamos a hacer diapositivas para entre los 8 días, sino que cada uno tenga la gran mayoría de las NIAs y vamos nombrando una por una y el que la tenga la va diciendo y el que sigue la otra, y sigue la otra, y sigue la otra, ¿de acuerdo? Pero no hagan diapositivas, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Bueno, y ya veré para ya la última semana. Mira Profe, disculpe, dígame. no le escuché lo último que dijo. ¿Cómo? No le escuché lo último que dijo. Vamos a analizar de la página 51 a la 65, ¿verdad? Vamos a hacer los paralelos entre la auditoría interna con la revisoría fiscal, la auditoría externa con la revisoría fiscal. Ahí sí pueden haber diapositivas. En esas sí, en los temas de la 51, en esos paralelos sí. Pero cuando entremos a las NIAs, entonces, que son toda esta cantidad de NIAs, ustedes van a investigar y yo voy diciendo, bueno, ¿quién investigó en la NIA 200 y de qué trata? ¿Qué trata la NIA 210? ¿Qué trata la NIA 220? ¿De acuerdo? A medida que la va teniendo, lo va diciendo, para estas sí no hacen diapositivas. Solamente lo hacen diapositivas para el paralelo entre la auditoría externa con la revisoría fiscal y la de auditoría interna con la revisoría fiscal. Ahí sí que hacen las diapositivas. Pero lo que yo quiero es que investiguemos de qué trata cada una de esas NIAs. ¿De acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. De acuerdo, profesor. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Que tengan un buen fin de semana.